Hola a todos, gracias por estar aquí. Vamos a dar simplemente 1 o 2 minutos más por si hay algún padre que se vaya a conectar y si no, empezamos ya. Nada, simplemente, como digo, nada, 1 minuto o dos por si acaso hay alguien que esté a punto de conectarse. Y si no, empezamos. Aprovecho casi estos minutos un poco para, voy a poner el chat, un poco para consultaros, para preguntaros, porque no lo sé, un poco la franja de edad de vuestros hijos, porque no sé si sois más padres de primaria o de secundaria. Y entonces un poco para a lo mejor poder enfocar las cosas que vayamos hablando, aunque luego me podáis hacer preguntas bueno, o en mitad de la charla, como queráis, o aunque yo creo que sí, voy a poner la presentación a pantalla completa, creo que me va a perder el chat, y luego a lo mejor es más fácil que me lo hagáis al final, pero un poco si me vais diciendo, Jesús de 9 a 13, 16 a 18, ya más mayores, bachillerato, o sea que tenemos más o menos un mix, 9, 7 y 9, cuarto, 13, 11 años. Sí, más o menos tenemos de todo. Primaria también, 11 años, ¿vale? 12 y 16. Cuarto de primaria, 9, 15, 14 son soles. 10 años, perfecto. Bueno, yo deciros que lo he pasado todo porque yo tengo dos hijos, el pequeño tiene 16 y la mayor va a hacer, ahora el próximo febrero va a hacer 22, así que he sufrido lo que es la preadolescencia, la adolescencia y la postadolescencia. Así que yo creo que he ido pasando por todas las fases en la que estáis, alguno de vosotros, o en la que estaréis dentro de algunos años. Y por tanto, bueno, pues algunas de las cosas de las que hablaremos, pues os podré dar, bueno, pues los ejemplos a lo mejor que he vivido en mi propia piel. Y bueno, también de los fallos y de los errores de los que se va aprendiendo. Y un poco, pues, bueno, pues de las situaciones también que también aprendemos de nuestros propios hijos, que yo creo que también es muy importante esa conversación que yo creo que es fundamental, y que nos ayuda a generar ese clima de confianza en casa, tanto de nosotros con ellos como de ellos con nosotros, y creo que es el kit de la cuestión para que las cosas vayan funcionando. Vamos a ir empezando, voy a compartir la presentación. Em, Como os decía, en cualquier momento, si alguno de vosotros me quiere cortar o me quiere preguntar porque le ha surgido una duda con algo específico, como no voy a poder leer el chat, si os parece, nada, abrís un momento el micrófono y me preguntáis y así os puedo escuchar directamente. Porque a lo mejor luego se os pasa a última hora cuando terminemos, así que en confianza lo podéis hacer sin ningún problema. En cuanto al momento en el que nos encontramos, indiscutiblemente van surgiendo cada día un montón de informes y estudios, de los cuales, bueno, pues nos podemos no quedar con los datos más significativos. Yo soy muy contraria, si alguno alguna vez me ha leído en algunos de los artículos que publico en algún medio, soy muy contraria a los artículos o a los contenidos sensacionalistas suelen publicar los medios de comunicación, em,
en que suelen dar la visión o la cara más negativa de la tecnología, porque no creo, la verdad es que ayuden en nada a vosotros o a nosotros, las familias, y yo creo que al final el objetivo es que nosotros podamos adquirir esas competencias digitales y poder sentirnos tranquilos y sin miedos para poder hacer el acompañamiento que tenemos que hacer y para poder supervisar a nuestros hijos en el entorno digital. Y la verdad es que estemos constantemente leyendo y oyendo en la televisión titulares del estilo de el móvil es la nueva droga del siglo XXI, Fortnite es como la cocaína, la tecnología genera adictos, este tipo de cosas, pues como digo, yo creo que más que ayudar, alerta a los padres, pero sin darle ningún tipo de pautas ni de herramientas. ¿Esto significa que la tecnología es inocua en general y que no hay absolutamente ningún riesgo? Ni mucho menos. Esto tampoco es así, como veremos luego a lo largo de la tarde, pues efectivamente como cualquier herramienta, si no se usa de una manera segura y con el conocimiento suficiente, pues se pueden surgir riesgos, obviamente, y como padres tenemos que saber que no podemos meter a nuestros hijos en una burbuja y hacer que nada malo vaya a pasar, como también somos conscientes que desde el momento en el que salen a la calle, cualquier cosa en un momento dado puede ocurrir. O sea, es imprevisible. Lo que tendremos es que dotarles de las mejores herramientas para que si en algún momento se encuentran con algo, en este caso en el entorno digital, puedan asumirlo de la mejor forma posible. Y luego, por supuesto, también que si estamos cerca de ellos, pues al final sea a nosotros, a las primeras personas a las que acudan ante cualquier problema que les surja en Internet. Sin duda, eh, todo lo que es el uso de la tecnología tuvo un desarrollo exponencial a partir de la pandemia. Es decir, si ya de por sí en centros educativos como el nuestro, como los nuestros, se usaba la tecnología o se fomentaba la digitalización, pues a partir de la pandemia indiscutiblemente supuso un antes y un después, ya no solo en la parte de cómo aprender, cómo estudiar nosotros mismos, cómo trabajar y también en la parte del ocio, es decir, no estábamos metidos en casa, confinados y entonces ya ni siquiera el ocio de nuestros hijos lo podían hacer en la calle, por lo tanto tuvieron que utilizar también la tecnología para satisfacer ese ocio. ¿Qué pasó? Que a partir de la nueva normalidad, cuando empezamos a salir a la calle, muchas familias, a muchos padres les costó volver a esas rutinas, a esas normas y límites que tenían establecidos previos a la pandemia. Nosotros, por ejemplo, que yo trabajo en el Servicio de Prevención de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid, lo que nos venían eran muchas familias, muchos padres que estaban desbordados porque no sabían cómo volver a establecer esas normas, como os decía. Es decir, a lo mejor familias que normalmente pues no dejaban a sus hijos jugar a la consola entre diario pues, y habían establecido en casa que solo se jugaba a videojuegos los fines de semana. Indiscutiblemente esto cambió con la pandemia, puesto que, como decíamos, no podíamos salir, no podían salir a hacer las extraescolares, no podían salir a jugar al fútbol, al baloncesto con sus amigos, no podían hacer otra cosa, con lo cual pues se abrió la mano y entonces pues habían acostumbrado los niños a jugar de lunes a domingo, muchas más horas de las habituales y volver otra vez a limitar pues costaba muchísimo más. Y en algunos casos, pues esto pasó en algunos casos, como digo, en algunas familias, a tener algún matiz o algún carácter de problemático.
Pero como digo, al final no es hablar solo de tecnología, sino que en sí es hablar de educación, que es de lo que tratamos de hablar en general las familias, los padres, que es de lo que nos encargamos por la patria potestad que tenemos cada padre y cada madre. Y me gusta poneros estas frases, tanto esta de Tim Cook, que habla un poco de ese carácter neutral que tiene la tecnología, por mucho que al final seamos las personas las que estemos detrás y seamos las que desarrollamos un algoritmo o desarrollamos cualquier aplicación o software, en sí como herramienta que son, pues va a depender muchísimo del uso que hagamos de ella, y en este caso que hagan nuestros hijos, para ver al final pues si se emplea de una manera correcta o incorrecta. Lo mismo que habla la magistrada Natalia Velilla con el uso de las redes sociales. En sí no tienen nada de malo, que también se ha hablado mucho con esos famosos papeles internos que se filtraron de Meta o de Instagram, que llevaban a las chicas a causarles esa ansiedad o esa depresión, cuando realmente no son en sí las redes sociales, o no es en sí Instagram, o no es en sí Meta. Es decir, en aquellas chicas o en aquellas menores que de por sí tienen un problema de autoestima, puede que las redes sociales, o en este caso Instagram, pueden acentuar ya esos problemas que tienen de salud mental. Por eso, lo que tendremos que hacer nosotros como familias y como padres es intentar fomentar la autoestima en nuestras hijas para evitar que cualquier canal externo, en este caso, como pueden ser los canales digitales o los medios sociales, puedan aumentar estos problemas que pueden tener muy propios de la adolescencia. Y, por supuesto, también para poder estar al tanto de estas señales de alarma que nos puedan hacer ver que algo pueda estar ocurriendo en casa. También es interesante que seamos conscientes que, aunque para nosotros, los que somos más mayores, todavía seguimos haciendo esta división en lo que llamamos el mundo real y el mundo digital, como si el digital no fuera el real. Para ellos, para nuestros hijos, ya no hay esa distinción. Es decir, para ellos hay momentos en los que estarán desconectados y hay momentos en los que estarán conectados, pero todo es un mundo real. Es decir, que hay un entorno digital y un entorno físico, pero todo es su mundo real. Y entonces tenemos que entender esta realidad que ellos están viviendo, que no podemos pensar que solo en analógico, el que nosotros entendemos como nuestro mundo es el real, y el digital no lo es, sino que para ellos todo es el mundo real. Y como os decía, bueno, pues hay momentos en los que van a estar desconectados y hay momentos que sí estarán conectados nada más, y entonces tenemos que entender esas nuevas realidades. También otra de las cosas que nos va a ayudar un poco a entenderles mejor, y yo creo que cuando les entendemos mejor podemos llegar a crear esa conexión, y nunca mejor dicho, es quitarnos un poco esos mitos. Hablaremos ahora también de más mitos, de que siempre lo anterior fue mucho mejor. Me vienen a la mente también esas típicas frases de que las generaciones de ahora son mucho más tontas y menos inteligentes que las anteriores o que las nuestras, y que pues siempre estamos como recordando con esa melancolía pues en nuestra juventud, ¿no? Que nosotros cuando éramos jóvenes bueno, pues teníamos mucha más creatividad, leíamos más, jugábamos a juegos mucho más interesantes. Entonces, tenemos que intentar dejar de ver con esa nostalgia lo que fue nuestra infancia y nuestra adolescencia, porque obviamente estábamos
en tiempos muy diferentes. En nuestra adolescencia y juventud, pues obviamente no existían los móviles, no existía la tecnología que existe ahora. Por tanto, tenemos que entender a nuestros hijos en la realidad que están viviendo ellos ahora. Por tanto, como os pongo aquí, tenemos que pensar que estamos ya en ese presente tecnológico y totalmente hiperconectado, por lo que tenemos que normalizar el uso de la tecnología y adaptarla a nuestra vida familiar sin miedos, sin esos miedos que os decía que a veces tratan de imponernos desde los medios de comunicación, pero por supuesto, sí, con normas y límites, por supuesto, igual que ponemos normas y límites en la convivencia familiar. Eh, para que los menores, para que nuestros hijos, por supuesto, adopten esos buenos hábitos digitales que al final les hagan adquirir o les hagan tener un uso seguro y saludable de la tecnología. Por tanto, las normas y límites siempre tienen que existir, sobre todo, desde luego, cuando les damos la tecnología a edades más tempranas. Por tanto, la tecnología en sí no es la culpable o los dispositivos y tampoco van a ser los menores. Al final, como veremos, es ver un poco qué uso en general se hace de la tecnología, qué tipo de uso se hace y, por supuesto, no pasar del uso al abuso y también el saber que se está utilizando con todas las normas para que se haga, como digo, un uso seguro, conociendo bueno, pues las normas básicas de ciberseguridad y que ellos también las conozcan. ¿Qué hay que hacer como familias? Pues bueno, pues aquello que es lo que llamamos la mediación parental, ¿no? Cada uno de vosotros, como he visto y me habéis ido contando, están más o menos en un momento de estas generaciones, es decir, que tenemos hijos desde, bueno, pues me habéis dicho, desde los 8 o 9 años hasta los 18, o sea que más o menos cada uno nos situamos en un poco en estos rankings de generaciones. Lo que quiero es empezar a desmitificar ciertas cosas. Ya seamos más jóvenes o seamos más mayores, lo que tenemos que quitarnos de la cabeza, sobre todo los que somos más mayores, es aquello de que esto nos ha pillado muy mayores, que ellos saben mucho más que nosotros y que es imposible que nosotros podamos enseñarles más de tecnología de lo que ellos saben más. O sea, esto sí que es un mito que tenemos que quitarnos de la cabeza. Y este es otro de ellos, ¿no? El que ellos son nativos digitales, que se han criado o han nacido con la tecnología y que por tanto saben más que nosotros. Entonces nunca nosotros nos vamos a poder poner, como digo, al día ni de plataformas, ni de aplicaciones, ni de redes sociales, y entonces no tenemos nada que hacer, entonces no podemos aportarles nada más. Entonces digo, son dos conceptos que tenemos que erradicar de nuestra mente. Uno, porque como padres, indiscutiblemente, siempre vamos a tener mucha más experiencia que ellos en la vida en general y tenemos mucho más que aportarles. Dos, porque el término nativos digitales que se adoptó hace muchos años, en el 2010, ya la mayoría de los profesionales lo vamos dejando en desuso porque realmente, aunque hayan crecido dentro de la tecnología o con tecnología, no tienen ni la madurez, como os pongo ahí, ni la experiencia, ni sobre todo el autocontrol que tenemos nosotros. O sea, pueden tener esa destreza, a lo mejor, o esa pericia que hace que puedan utilizar los dispositivos con una mayor fluidez de lo que a lo mejor la utilizamos nosotros, pero eso no significa ni mucho menos que no nos necesiten a nosotros para poder guiarles, para poder orientarles en ese uso de la tecnología y en esa supervisión que tenemos que hacer sí o sí, sobre todo los que tenéis menores en edades más tempranas. También otro de los mitos es este, el de la multiactividad. Indiscutiblemente ya estamos en un momento en el que la mayoría, ya no solo de los menores, sino también de los adultos, nos encontramos muchas veces que hacemos ese multi-screening o second screening
en el que prácticamente estamos viendo la televisión y estamos con el móvil en la mano o estamos con el portátil o con la tablet. Pero en el caso de los menores, no nos confundamos porque aunque nosotros muchas veces estemos con este second screen o multiscreening, no nos dejamos engañar por ellos pensando que esta multiactividad hace que sean capaces de concentrarse en todas las actividades que estén realizando. No es así. Lo que sí son capaces es de saltar de una actividad a otra mucho más fácilmente que nosotros. Es decir, a nosotros nos cuesta más si de repente estamos viendo la televisión y nos vamos a mirar una cosa al móvil, leemos una cosa, un WhatsApp o un mail y otra vez nos vamos a ver a esa serie que estábamos viendo en Netflix o en HBO y nos cuesta otra vez pensar de por dónde íbamos, qué es lo que estaban diciendo en la serie. A ellos les cuesta menos. O sea, esos saltos de actividad de lo analógico a lo digital o de lo digital a lo digital les cuesta menos, pero no tienen la misma concentración en todas las actividades. Por tanto, si están haciendo deberes en su habitación o donde estén, ahora hablaremos de ello, que era una de las consultas que me hacía una de las madres, no sé si está ahora mismo en la sala Inma, si están haciendo deberes, aunque estén haciéndolo en el ordenador, porque utilizan los ordenadores o la tablet del colegio, que no nos engañen y no nos digan que pueden estar perfectamente viendo un directo en Twitch o que están viendo un vídeo de YouTube porque están totalmente concentrados y no les desconcentra. Mentira, para nada. Es decir, si están haciendo los deberes, están haciendo los deberes y están haciéndolo con su dispositivo, con el ordenador, con la tablet o con el dispositivo con el cual lo estén haciendo, pero tienen que dejar a un lado el resto de dispositivos. Totalmente, ya sea la tablet, el smartphone o lo que sea. De hecho, una de las cosas que más tendencia a engancharnos a adultos y a menores lo hace o genera, no es en sí el móvil como tal, porque el móvil al final es un mero transmisor, que no es el que genera la dependencia o la mal llamada adicción, como se ve en algunos lados, sino que lo hace es en sí las notificaciones. Yo, por ejemplo, es una de las cosas que me di cuenta y pude comprobar y tengo quitadas las notificaciones de WhatsApp. Ya no es que tenga silenciados los grupos, que por supuesto los tengo silenciados, sino que tengo totalmente quitadas las notificaciones de WhatsApp, que muchas veces en casa mi pareja a lo mejor me ha escrito y me dice, te he enviado un WhatsApp importantísimo y no lo has leído, no me has leído. Y yo le digo, sí, es que no tengo las notificaciones de WhatsApp. Y me dice, ¿por qué? Digo, obviamente porque me desconcentran muchísimo. Es decir, si hay algo importante, llámame porque no lo voy a leer en WhatsApp. A WhatsApp voy cuando estoy en un momento de descanso y entonces me voy a leer todos los WhatsApp. Pero si yo estoy trabajando en mi ordenador y estoy sobre todo redactando artículos, no puedo tener en el móvil algo que me esté todo el rato pitando y que me va a hacer a mirar el móvil y me desconcentra totalmente del trabajo que yo estoy haciendo en mi ordenador. Por supuesto, ni que decir que no tengo WhatsApp en el ordenador ni en otro dispositivo que no sea el móvil, claro, porque eso me llevaría a estar leyendo constantemente los mensajes que me entraran en ese dispositivo. Por tanto, esta es una de las recomendaciones que yo os haría como adultos, pero sobre todo en el caso de los menores. Es decir, las notificaciones es una de las primeras cosas que tenemos que controlar porque es una de las cosas que más les puede enganchar y descontar. Por tanto, nosotros, aunque pensemos que no tengamos todas las competencias digitales o que no sepamos tantísimo de tecnología, al final sí que tenemos que ser los primeros educadores de nuestros hijos y convertirnos en sus referentes. Es decir, no podemos delegar todo en los centros escolares pensando que ellos ya les van a educar en digital porque siempre va a haber una charla, que va a venir policía, que les van... Es decir, al final, desde casa les tenemos que dar esa base porque al final la educación digital ya está dentro de esa competencia que les tenemos que dar como padres. Por tanto, dentro de esa mediación parental está la labor de acompañar, orientar
y supervisar todo lo que nuestros hijos hacen en el entorno digital para o con el objetivo de prevenir los riesgos y si los hay, si ha habido algún riesgo, para poder solucionarlos junto a ellos. Como nos dice el INCIBE, normalmente hay dos tipos de estrategias, tanto las activas, que es cuando yo voy supervisando día a día lo que hace mi hijo o mi hija, les voy acompañando, voy sabiendo lo que hace y les puedo ir orientando. Y luego las restrictivas puras y duras, es decir, con normas y límites y con las herramientas de control parental que ahora veremos un poco más adelante. Indiscutiblemente esto, cuanto más pronto lo hagamos, mejor. Y sobre todo, si lo hacemos de mero consenso con ellos. Es decir, por eso os decía al principio que al final la conversación en casa es fundamental para generar este clima de confianza. Esto sobre todo os influye a los que tenéis los hijos más pequeños, a los que ya tenéis hijos adolescentes, indiscutiblemente no, es sobre este primer dispositivo, ¿no? No sé si hay alguno que todavía no lo ha comprado o no estáis en este momento, o sí que estáis en este momento, que es cuando vais a comprar este primer dispositivo. Y es una de las preguntas que a veces se hacen muchas familias, ¿qué edad es la adecuada para darles el primer móvil? Indiscutiblemente no hay una edad óptima y nadie mejor que vosotros, los padres, para saber cuál es la edad apropiada, porque cada familia tiene sus características y sus circunstancias. Hay familias que por sus necesidades tienen que adelantar el dar el primer móvil porque los hijos tienen que ir en ruta o tienen que coger un autobús o necesitan ir a buscarles de las extraescolares y necesitan tenerles localizados antes. Y hay otras familias que no tienen esas necesidades y prefieren retrasar lo máximo posible el dar ese primer dispositivo. Todo tiene indiscutiblemente sus pros y sus contras. Cuanto más retrasamos el dar ese dispositivo, indiscutiblemente, no os voy a mentir, más cuesta el intentar negociar con un adolescente de 14, 15 años que negociarlo con un adolescente o con un menor de 10, 11. O sea, eso está clarísimo. Si decidimos dar el móvil a edades más tempranas, que hay padres a lo mejor que deciden dárselo, pues no lo sé, a los 8, a los 9, a los 10 años, que sabemos que ya se está dando el primer dispositivo muchas veces para la primera comunión, indiscutiblemente a esas edades la supervisión es más que obligada, porque son edades en las que los niños pues no tienen madurez y es imposible que se la pidamos porque no sería justo y no tienen responsabilidad tampoco. Entonces, para esas edades yo recomendaría, por supuesto, elegir dispositivos más propio para esas edades, no, por supuesto, un smartphone de última generación. Y tampoco os recomendaría que cogierais tarifas ilimitadas de datos, eso nunca es recomendable, sino que cojáis al principio, por supuesto, sin datos, que cojáis dispositivos con conexión simplemente Wi-Fi, porque al final lo que queréis es localizarles y que ellos en algún momento os puedan llamar y si tienen que, bueno, pues si quieren jugar o bajarse alguna aplicación, lo van a hacer en casa desde la Wi-Fi y que poco a poco, progresivamente, según vayan creciendo, pues les podáis dar esa tarifa de datos para que a ellos aprendan a regularse, que esto al final es lo que tenemos que tener en cuenta, que tienen o que tenemos que ayudarles a lograr este autocontrol. Si de principio a un niño de 11 años le compramos un smartphone de última generación, un iPhone 14 con tarifa ilimitada de datos, le estamos dando todo. Es decir, ¿cómo le vamos a enseñar a autorregularse, a autocontrolarse y a valorar lo que es una herramienta como puede ser un dispositivo de alta tecnología, como puede ser un iPhone, me da igual la marca, iPhone o Samsung, no es igual la marca. Si ya desde el principio ese primer dispositivo le estamos dando un móvil de estas características, es decir, tenemos que ser conscientes nosotros de que tenemos que ir gradualmente, porque sí,
O sea, el objetivo final es que ellos sean autónomos digitales, pero tenemos que ir poco a poco, por supuesto, no ya de primeras darles una herramienta tan potente y que sea de última generación a edades tan tempranas. A edades también tan tempranas sí que es recomendable o os puede ayudar el instalar controles parentales. Los controles parentales pues indiscutiblemente nos ayudan en esta labor de la mediación parental, pero siempre tenemos que pensar que no podemos delegar en una herramienta de control parental toda la educación de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque con las herramientas de control parental, indiscutiblemente vamos a poder seguramente no, vamos a poder filtrar contenidos inadecuados, vamos a poder poner un límite horario de conexión y desconexión de los dispositivos, ya sea el móvil o la tablet, vamos a poder filtrar ciertas palabras o ciertas webs, vamos a poder evitar que personas desconocidas se conecten a ellos, pero como digo, son cosas que nosotros vamos a evitar ciertos riesgos, pero no educan. Es decir, que si nosotros no estamos detrás o al lado de ellos explicándoles el porqué de estas cosas, el porqué a las 9 de la noche se desconecta la wifi de su teléfono o de su tablet y no les explicamos que para poder lograr un sueño y un descanso es mucho mejor no estar conectados a pantallas porque la luz de las pantallas no favorece que se segregue la melatonina, que es la hormona del sueño, y va a hacer que no tengan bueno, pues un sueño y no descansen adecuadamente. Si nosotros no les explicamos estas cosas, ellos van a ver que algo hace que a las 8, a las 9, a las 9 y media, a las 10, a la que vosotros establezcáis, se les corta la wifi del dispositivo, pero no saben por qué ni para qué. Entonces nosotros debemos ser los que expliquemos el porqué de esas decisiones. De controles parentales, por supuesto, tenemos en todos los dispositivos hoy en día, es decir, que podemos instalarlos tanto en la videoconsola, la Smart TV, el móvil, la tablet, el ordenador. Los tenemos en los propios sistemas operativos, es decir, que podemos instalarlos en los propios sistemas operativos que nos da el teléfono o los que instalemos el teléfono, y también los hay externos. A mí uno de los que me suele gustar mucho, de los dos de los que me suelen gustar mucho, son Family Link y Custodio. Custodio, la verdad es que para mí es uno de los más completos, es una plataforma externa, es española y funciona realmente bien, tiene casi todas las aplicaciones o funcionalidades que, bueno, que os pueden ayudar a las familias, como digo, sobre todo a edades más tempranas. Aparte, bueno, pues como todas las que he dicho, para controlar esos riesgos que pueden tener los dispositivos en menores y aparte, por supuesto, los podéis, bueno, pues tener más controlados y geolocalizados de aquello que podáis saber en todo momento dónde pueden estar. Algo importante de los controles parentales, a mi modo de ver, es pensar que los controles parentales nos ayudan en esta supervisión que hacemos de los menores, es decir, que no sirven para espiar, o sea, nunca entendáis los controles parentales para espiar. Por eso, muchas veces lo que yo os aconsejo es que los instaléis con ellos, es decir, que no lo hagáis escondidas, porque no hay nada que genere más desconfianza a un menor y a un adolescente, por supuesto, es cuando ellos sienten que les estamos espiando. Ellos tienen que saber, sobre todo cuando les damos ese primer dispositivo, que por supuesto el dispositivo es nuestro, es decir, nosotros lo estamos comprando para ellos, pero el dispositivo es nuestro, es de la familia, nosotros somos quienes estamos pagando ese dispositivo y esa tarifa de datos, en el caso de que estemos pagando esa tarifa de datos, es por ello por lo que también debemos saber el usuario y contraseña de ese dispositivo.
en edades tempranas me refiero, porque si ocurre cualquier cosa de las que pueden ocurrir, cualquier riesgo, si hay una suplantación de identidad o si hay un caso de ciberbullying o de grooming, tenemos que entrar en ese dispositivo y por eso la familia tenemos que saber las claves. Y en el caso de los controles parentales, les sirve mucho el que lo hablemos con ellos y les expliquemos el porqué de ese control parental, de por qué vamos a instalar ese control parental y nos sentemos con ellos a instalarlo. Hay familias a las que también les funciona muy bien, sobre todo en estas edades tan tempranas en que los niños son tan pequeños, pues estos tipos de contratos familiares o para establecer esas normas, que hay muchísimos ejemplos por internet, de establecer unas normas de acuerdo a ese primer móvil que vamos a encontrar. Yo os he puesto este ejemplo que me gusta muchísimo de A3 Media, de Levanta la Cabeza, porque se hace con ellos y se hace en el dispositivo. Entonces se van pasando pantallas y hay que estar de acuerdo tanto los padres como el menor y se va pasando cada una de las pantallas. Entonces se lee con ellos cada uno de los acuerdos que se van a establecer cuando se da ese primer dispositivo. Y cuando ya se han pasado las 10 pantallas, bueno, pues se llega a este certificado y es cuando, bueno, pues ambas partes se están de acuerdo en que se va a usar correctamente el dispositivo. Cosas que podemos o debemos tener en cuenta, bueno, pues ya hemos hablado del móvil y otra cosa son las redes sociales. Sabemos que pues por el Reglamento General de Protección de Datos, en principio es 14 la edad que se establece para que los menores sean gestores de sus propios datos. ¿Qué significa esto? Pues para que ellos puedan gestionar sus datos, por ejemplo, en las redes sociales. Por tanto, por ley en España, los menores de 14 años no podrían, sin la supervisión familiar o paternal, estar o tener perfil en las redes sociales. ¿Qué significa también? Que si un mayor de 14 años puede poner algo en sus redes sociales, puede hacerlo, por mucho que a nosotros nos guste más o menos, pero si es menor, nosotros tenemos bueno, pues la gestión y debemos dar el consentimiento. Otra cosa es la edad que cada plataforma pone para entrar o la edad mínima para entrar en su plataforma. Aquí cada una estipula una cosa. La mayoría de ellas lo establecen 13 años. La mayoría, Facebook, Instagram, TikTok, pero por ejemplo WhatsApp lo establece en 16. Es decir, esto es la edad que cada plataforma establece en sus políticas de privacidad. Lo que os decía, en cuanto a si yo puedo acceder al dispositivo de mi hijo o hija para ver lo que hace, pues va a depender mucho de lo que decíamos. Al final, todo se va a regir con lo mismo que se rige la legislación en cuanto a la intimidad y a los derechos de intimidad y de la propia imagen. Por tanto, nos vamos a si es menor de 14 años o si es mayor de 14 años. Si es menor, indiscutiblemente podríamos acceder a sus dispositivos, a supervisar su actividad, ajustándonos a la falta de madurez y a la capacidad que tenemos las familias de consentir. Pero si es mayor de 14 años, en principio no podríamos acceder a sus dispositivos, salvo que hubiera un riesgo grave que justifique la violación de ese derecho de intimidad. Es decir, que si nosotros pensamos que hay una alerta o una señal de que realmente nuestro hijo puede estar sufriendo algún tipo de acoso o algún tipo de riesgo o algo que pueda, bueno, pues violar su intimidad o su salud, en este caso sí que tendríamos la justificación para poder acceder a sus dispositivos.
Esto que os dejo aquí, estas ilustraciones, que las hizo en su día Borja Tsuara, el abogado experto en derecho tecnológico, os las dejo porque a veces son interesantes y algunos las podéis utilizar. Aparte, por supuesto, que conozcáis los contenidos, pero sí que las podéis utilizar para cuando os sentéis con vuestros hijos, para hablar realmente de lo que deben y lo que no deben hacer. Es decir, hay a veces que nuestros hijos tienen muy claro los derechos que tienen, pero hay a veces que no tienen tan claros los deberes. Y no está de más que alguna vez, cuando nos sentemos a conversar con ellos, sobre todo con estas conversaciones sobre la tecnología, pues también que les saquemos a colación todos los deberes que también tienen nuestros hijos, y también las responsabilidades, es decir, que sepan que cuando si en algún momento cometen un delito, en este caso digital o telemático, pues las responsabilidades, tanto civiles como penales, que tienen en el caso de que, bueno, pues sean menores de 14 años o tengan entre 14 y 18 años. Son cosas, bueno, pues para los más mayores, indiscutiblemente para los pequeñitos no, pero para los más mayores tienen que conocer. Y aunque a veces sean inimputables porque sean menores de 14 años, en la parte civil seguimos siendo responsables nosotros, las familias. Por tanto, también es algo que tienen que conocer, y en cuanto empiezan a utilizar tecnología, en cuanto empiezan a tener dispositivos y empiezan a usarlos, pues no está de más que sepan que si cometen algún delito y que tienen que conocer cuáles son los delitos, porque a veces no son conscientes de hecho, pues que sepan que a veces somos e insistimos tanto en las cosas porque nosotros somos los que respondemos muchas veces detrás, como responsables de los menores, tanto civilmente como penalmente, ¿vale? O sea que por eso os dejo estas ilustraciones, porque a veces, bueno, pues es interesante para hablarlo con ellos. En cuanto a qué nos preocupa a los padres, indiscutiblemente, dentro de todas las cosas que nos puede preocupar, pues una de las cosas es el uso abusivo, el que pasen pues más horas de las debidas, pues enganchados al móvil o enganchadas a las consolas. Como os decía al principio de la charla, aunque no soy indiscutiblemente de las que apoya todos estos conceptos que vemos muchas veces reflejados de hablar de la adicción de los menores, puesto que todavía hoy día no se reconoce la adicción ni a Internet, ni adicción al móvil, ni a la adicción a las redes sociales por parte de la OMS. Tan solo a día de hoy está reconocida como patología la adicción o trastorno por videojuegos y la adicción al juego de azar. Sí que es verdad que un uso abusivo o excesivo de la tecnología al final puede traer un problema de salud mental en los menores que necesite de un tratamiento profesional. Y esto hace que las familias realmente estén preocupadas y desbordadas porque no sepan cómo al final tratar estos comportamientos y cómo al final implementar estas normas en casa. Entonces, como decíamos, el pasar de ese uso al abuso no ya se trata de saber cuántas horas, porque no es cuestión de si pasar de 2 horas a 3 horas con el móvil es ya estar pensando en un abuso o en un uso problemático, sino saber realmente si hay sintomatología que nos haga ver si hay algo que ya detecte que hay una alarma o que algo va mal. Es decir, también yo creo que es una de las cosas que me escribía uno de vosotros, Inma.
de cuando vosotros, bueno, nosotros en la mayoría de ahora de los centros escolares, en los que estudian y aprenden con dispositivos tecnológicos, y también estos dispositivos tecnológicos son los que se llevan a casa para poder seguir realizando las tareas escolares, para hacer los deberes, para seguir estudiando. Es decir, pasan tantas horas con tecnología, que luego también, incluso para el propio ocio, lo hacen con tecnología. Es cómo estableces esas horas para saber que realmente no estén abusando de la tecnología. Porque muchas veces, como leemos en muchos sitios, si ya pasan de 2 horas o 3 horas, ya se está cometiendo un uso abusivo. Pues como os pongo más que el tiempo de pantalla y estar contabilizando horas, 2 horas, 3 horas, 3 horas y media, 2 y cuarto, realmente es importante el tiempo de pantalla, es decir, qué tiempo de pantalla o qué tipo de pantalla están consumiendo. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que, aparte de las labores escolares que quedan a un lado, van a estar consumiendo tiempo de pantalla pasivo, meramente pasivo. Es decir, que van a estar jugando a la consola, van a estar viendo vídeos de YouTube, van a estar viendo un directo de Twitch, van a estar whatsappeando simplemente, van a estar navegando por TikTok, van a estar hablando o chateando por Discord. Y luego va a haber otro ocio con pantallas, pero creativo, es decir, que puede que les estemos viendo que estén conectados al móvil o que estén conectados a una pantalla, pero estén viendo cómo editar vídeos, viendo cómo hacer un tutorial para crear imágenes o diseñar imágenes, ver cómo se hacen recetas de algo. Es decir, aunque estén conectados, no están realmente consumiendo un ocio totalmente pasivo. Por ejemplo, un concepto que yo no entendía al principio, y no lo entiendes hasta que no te sientas con ellos o lo ves con ellos, y es que ahora muchas veces en la parte social, que es cuando ellos socializan con sus amigos, y es verdad que ya no lo hacen tanto en el entorno físico, es decir, que ya no es como cuando antes nosotros estábamos siempre en la calle, terminábamos el cole, algunas veces teníamos un extraescolar y luego quedábamos con nuestros amigos para dar una vuelta, quedar y estar jugando en la calle. Y entonces, bueno, pues yo veía que mi hijo me pedía el conectarse a la consola. Cuando era mucho más pequeño, indiscutiblemente sí que tenía esas normas en casa, en las que la consola solo se utilizaba en los fines de semana y de lunes a viernes pues solo bueno, pues se hacían las labores escolares y se hacían las extraescolares, pero no se utilizaba la consola. Y bueno, pues según se fue haciendo algo más mayor, sí que me pedía el conectarse a la consola vamos, entre semana. Y entonces yo decía, es que entre semana yo al principio me chocaba porque digo, estoy incumpliendo una de mis normas. Hasta que me di cuenta, indiscutiblemente siempre después de hacer los deberes, las labores educativas, ¿no? Pero claro, me di cuenta que cuando se conectaba no era simplemente para engancharse a jugar a un videojuego, era decir, para estar una hora enganchado al FIFA o estar enganchado como tal a un videojuego, a Fortnite, sino que era el ratito que él necesitaba para socializar con sus amigos. O sea, era la excusa, o sea, el FIFA en este caso, que es a lo que él juega o se conecta, era la excusa para pasar ese rato con sus amigos y disfrutar de un ratito al día después de haber terminado los deberes. Si me lo hubiera pedido en el entorno físico, obviamente yo le hubiera dicho que no, porque si a las 8:30 o 9:15 de la noche me dice que va a quedar con sus amigos para ir a dar una vuelta, yo le digo, ni de coña, o sea, a estas horas no te vas a la calle, porque dentro de nada nos ponemos con la cena. Sin embargo, ese ratito en digital sí que lo puede tener y le sirve para desahogarse, desconectar de toda la tarde que lleva estudiando y pueden estar un rato
hablando y divirtiéndose y riéndose. En este caso lo hacen a través de la consola porque, como digo, todos viven relativamente lejos y no pueden quedar físicamente y lo hacen a través de los canales digitales. ¿Hay algún problema? Ninguno, para nada. Entonces es perfecto. Entonces tenemos que saber qué tipo de pantallas están consumiendo. Por tanto, el equilibrio es en lo que nos tenemos que quedar, en que en algún momento tengan un consumo de ocio totalmente pasivo, eh, otro lo hagan de ocio con pantallas creativo y siempre, por supuesto, nos aseguremos que también tengan lo que llamamos ocio saludable, es decir, que no dejen de hacer deporte, que no dejen de salir con sus amigos también en el entorno físico y vayan fuera a jugar al fútbol, al baloncesto, que queden para ir al cine. Es decir, que eso también nos preocupemos nosotros de si vemos que efectivamente ya están mucho tiempo en casa conectados a pantallas, cortemos esa rutina y hagan otro tipo de actividades. Si están conectados y pasan diferente o varias horas conectados, pero no hay ningún síntoma de alarma, no nos tenemos que preocupar por mucho que estén 2 horas o 3 horas conectados. Es decir, ¿cuándo nos tenemos que preocupar? Pues realmente cuando vemos que ya empieza a haber problemas escolares, es decir, desde el colegio nos empiezan a decir bueno, pues que ya están fallando las notas, que se distrae, que no hace los deberes. En casa empezamos a ver problemas de comportamiento, es decir, que vemos que ya empieza a tener cambios de humor, irritabilidad, ansiedad, problemas de sueño, quizá, que ya vemos que no duerme bien, no descansa, problemas también, por ejemplo, con la alimentación, que son las primeras cosas que también empezamos a notar, pues que deja de comer, también hay a veces que, bueno, pues síntomas que nos hacen prever que, o sentir que algo va mal, no solo que tiene que ver con el uso abusivo, sino que a lo mejor puede tener algún problema relacionado con los riesgos, pues que a lo mejor una persona, un niño o una niña que ha estado mucho tiempo conectado y de repente no quiere saber nada del ordenador o del móvil. Es decir, bueno, pues son pues signos de alarma que nos hacen bueno, pues detectar que algún problema hay. Y es entonces cuando nos tendremos que sentar con ellos y ver qué les puede suceder. Nosotros también tenemos que ser modelo de referencia para ellos, como decíamos, no solo en la parte digital, sino también en lo analógico o en lo analógico, pero también en lo digital. Por tanto, para mí algo fundamental es que si nosotros establecemos ciertas normas y límites, como puede ser pues intentar desconectar a ciertas horas por la noche, porque ya les hemos explicado que facilita el conciliar el sueño, que nosotros también intentemos no estar con los dispositivos tecnológicos si estamos con ellos sentados en el salón, es decir, que seamos un poco modelos de referencia, igual que cuando estamos en la mesa, es decir, si les explicamos que la mesa, me da igual que cuando estemos en casa o en un restaurante, tenemos que tratar de estar en conversación, aprovechar esos ratos para estar en familia, pues nosotros somos los primeros que tenemos que dar ejemplo en eso y dejar los dispositivos guardados en los bolsillos y estar en ese momento de tiempo en familia. O sea, que esas cosas tenemos que intentar hacerlas en conjunto. En cuanto a riesgos, como os decía antes, es decir, siempre va a haber riesgos porque es imposible evitar que puedan encontrar ciertos riesgos, aunque, bueno, instalemos un control parental al principio o a edades más tempranas, al final, en cualquier momento pueden encontrar un riesgo, porque a lo mejor no es con su dispositivo, pero puede ser con el ordenador o la tablet del centro escolar o con el de algún amigo o amiga que lo cogen en algún momento. Por tanto, lo mejor no es intentar, por supuesto, alejarles de las pantallas, eso no tiene sentido, ni poner todas las censuras o prohibiciones, sino al final el educarles y el hablarles de todas aquellas cosas que podemos prever que pueden encontrarse para el que estén preparados
si lo encuentran, y al final acudan, como decía al principio, a nosotros para darles la mejor solución, porque ellos instintivamente, sobre todo los que tenéis hijos más adolescentes, van a ir a sus iguales, y eso es lo normal por edad. Es decir, lo raro es que vinieran a nosotros los padres a contarnos sus problemas. Lo primero que van a hacer es ir a contárselo a un amigo o una amiga, pero tenemos que insistir en que lo mejor es que si se encuentran ante un problema, tanto en el entorno físico como en este caso en el entorno digital, al final las mejores herramientas y los mejores consejos se lo podemos dar nosotros, sin duda alguna, que somos los padres. La sobreexposición de su imagen es algo que también tenemos que hablar con ellos. Ellos a veces no son conscientes de lo que les supone el exponer información en la red, en las redes sociales y su privacidad. Indiscutiblemente no estamos hablando de lo que les pueda suponer para un futuro trabajo o para unas futuras prácticas laborales. Por supuesto que no, o sea, no pueden tener ese concepto a 10 años vista, pero sí que tenemos que empezar a hablarles de que el exponer en exceso su imagen o simplemente su información o la información nuestra de la familia en las redes sociales puede traer consecuencias, como que suplanten su identidad, como que puedan coger esas imágenes y puedan utilizarles con fines ilícitos, como el que geolocalicen sus contenidos en la red puede hacer que den información de más en Internet, que pueda poner en peligro, como digo, no solo su privacidad, sino también la nuestra, la de la familia. Es decir, que todas esas cosas son cosas que tienen que ir ellos ya siendo conscientes desde que son pequeños. Yo muchas veces lo que suelo decir es que aunque retrasemos lo máximo posible darles ese primer dispositivo porque lo hayamos decidido, porque no lo necesiten y que no tengan que tener un smartphone hasta a lo mejor los 14 años. Sin embargo, no significa que no tengamos que hablar con ellos de tecnología desde edades muy tempranas. Es decir, no quita una cosa la otra. Es decir, que sí que tenemos que hablar con ellos de tecnología desde el principio, desde que son pequeños, porque tienen que saber qué es la tecnología y tanto lo bueno como lo malo. No ayuda, por supuesto, que si nosotros hablamos de la privacidad y de los riesgos que tiene sobre exponerse, tanto su imagen como la información, que nosotros les expongamos a ellos. Es decir, pues a veces estos perfiles, muchas veces en redes sociales que vemos de algún familiar nuestro, de algún amigo, que desde que nace prácticamente su hijo, pues ya tiene expuesta toda su vida en las redes sociales, el famoso sharenting que decimos. Esto también tenemos que cuidarlo, no solo porque, como digo, pues al final puede exponer más información de la debida, sino porque también pues no sabemos lo que ellos en un futuro pueden pensar de toda esa información que hay colgada sobre ellos cuando sean más mayores o cuando sean adolescentes. Entonces también tenemos que pensar en eso. Entonces, no es lógico que nosotros compartamos toda esa información de nuestros hijos en las redes sociales sin pensarlo cómo les pueda afectar en un futuro. Ni qué decir, por supuesto, si somos padres separados o divorciados, que en este caso tenemos que saber que siempre, si publicamos alguna fotografía de nuestros hijos en las redes sociales, tendrá que ser con el consentimiento de ambos progenitores. Si no, no podremos publicarla. Del uso abusivo ya lo hemos hablado hace un momento, lo que supone el hacer o el no pasar del uso al abuso, el ciberacoso y el sexting. En cuanto al ciberacoso, tenemos que pensar que se sigue realizando mayoritariamente el acoso presencialmente, es decir, que todavía a día de hoy el acoso se suele realizar tanto en el centro escolar como en las zonas afines a los centros escolares. Esto no quita para que la tecnología ayude a
maximizar o potenciar este acoso a través del ciberbullying. Es decir, que estos niños o niñas que están sufriendo este acoso escolar, luego el acoso que están sufriendo, pues, como digo, se multiplique exponencialmente porque puede durar 24 horas, 7 días a la semana. No se corte a las 5 de la tarde cuando termina el horario escolar. Esas señales de alerta que os decía hace un rato nos pueden ayudar a saber si algo malo puede estar sucediendo. Pero bueno, también tenemos que pensar que no solo podemos tener en casa pues, a nuestro hijo o a nuestra hija que puede estar sufriendo de acoso escolar, sino que también puede ser nuestro propio hijo el acosador, que indiscutiblemente es una víctima como la que sufre el acoso, y tendremos que también ayudarle en este caso a poder superar esta situación. En cuanto a las plataformas que fomentan este tipo de acoso digital o ciberbullying, pues a lo mejor comentaros este tipo de plataformas que a lo mejor algunos padres desconocéis. Indiscutiblemente, aparte de las redes de mensajería, como pueden ser WhatsApp o Telegram, sí que es verdad que, sobre todo en secundaria, están utilizando pues, plataformas como Discrash o Omegle, no sé si las conocéis, luego lo leo en el chat, para realizar ciberbullying. ¿Por qué? Porque son plataformas que propician el anonimato. De hecho, si os metéis en alguna de ellas, por ejemplo en Discrash o en Omegle, el claims solamente de este tipo de plataformas es chatea o haz videoconferencias con desconocidos. O sea, que ya desde que entras en este tipo de plataformas no sabes con quién vas a empezar a chatear o hacer una videoconferencia. Por tanto, muchas veces los propios menores utilizan este tipo de plataformas para poder hablar sobre un menor y para poder acosarle. Entonces, bueno, pues también es bueno el que hablemos con nuestros hijos, sepamos qué plataformas usan, conozcamos, bueno, pues si en algún momento han tenido problemas con algún tipo de plataformas como esta, porque hay a veces que a raíz de este tipo de plataformas, como pueden ser estas que os acabo de hablar, no solo sufran acoso escolar, sino que de ese acoso pueda derivar en un sexting o pueda derivar en una sextorsión. Respecto al sexting, indiscutiblemente, es una cosa que realizan mayoritariamente en la adolescencia. ¿Por qué? Porque sabemos bueno, pues que están en la edad de probar con este tipo de actos, todos relacionados con la sexualidad, y ahora en el mundo de la tecnología o en un momento tecnológico como en el que nos encontramos, pues en cuanto comienzan una relación, pues bueno, pues aprovechan pues para enviar pues, este tipo de contenido que puede ser erótico o sexual, en este caso al que es o la que es su pareja. Lo que sí que tenemos que en algún momento sentarnos con ellos y con ellas es para hablar y explicarles que aunque no tiene en sí nada de malo en hacer sexting, el problema es que no hay un sexting seguro, y eso es lo que ellos tienen que entender. Es decir, desde que nosotros utilizamos un dispositivo tecnológico para enviar cualquier contenido como ese, que es sensible, pues ya tenemos un problema, porque ya no es que esa persona a la cual se la estamos enviando pueda dejar en un momento dado de ser nuestra pareja y utilizar ese contenido para reenviárselo a terceros, que ya pasaría a ser, por supuesto, un delito tipificado en el Código Penal, sino que ya puede
empezar a hacernos extorsión, puede amenazarnos, puede chantajearnos, sino que también puede haber cualquier tipo de accidente, es decir, podemos perder el móvil, nos pueden hackear ese móvil, podemos enviar esa imagen o fotografía o vídeo por error, es decir, pueden ocurrir tantas cosas que, como digo, es muy problemático o peligroso en sí realizar sexting, no solo para nosotros, para las personas adultas, sino para ellos como adolescentes y como menores. Entonces, el hablar con ellos sobre ello y el explicárselo y el que lo entiendan, pues sin duda ayuda a prevenir riesgos. A esto se le suma el que entiendan, por supuesto, que no toda la persona que hay detrás de una pantalla dice quien dice ser. Es decir, que esta confianza a veces que tienen ciega en los amigos que hacen por las redes sociales, pues por supuesto, también como padres debemos de explicarles bueno, pues que a veces hay personas, sobre todo los que tenéis hijos más pequeños, pues que hay personas que van a intentar acceder a ellos, bueno, pues con fines maliciosos, en este caso ilícitos, y que pueden, bueno, pues querer pues acceder a ellos para que les manden contenido de carácter sexual, en el caso de pederastas o pedófilos. Hay a veces que los padres no pensamos la facilidad con la que, como digo, los pederastas, pedófilos, los groomers pueden llegar a ellos, pero en cualquier plataforma que tenga una funcionalidad de chat en línea, pues en sí pueden acceder, como digo, con facilidad a los menores. Sabemos que al principio van a intentar hacerse pasar por un menor de su edad hasta establecer esa confianza con ellos y hasta que al final intenten obtener, como digo, este contenido y en algunos casos hasta quedar físicamente con ellos. Por los estudios, el último estudio que se ha publicado por Internet, digo por Internet, por UNICEF, hay un porcentaje bastante alto de adolescentes que han reconocido el haber quedado con personas desconocidas en entornos físicos. Por eso es tan importante, sin llegar, por supuesto, al alarmismo, el que hablemos de estas cosas en casa y, como digo, desde edades tempranas, porque los estudios nos dicen que efectivamente los menores llegan a hacerlo, o sea, llegan a quedar con personas desconocidas por Internet y esto sí que entraña un riesgo muy alto y estas cosas son las que tenemos que hablar con ellos en casa. Y también, por supuesto, los contenidos inadecuados, contenidos desde, pues, bueno, pues con todos los contenidos que tienen que ver con los retos, los challenges que pueden, por supuesto, poner en riesgo su salud, los que tienen que ver con la anorexia y bulimia. Y últimamente, bueno, pues he estado bastante metida con temas como digo, los TCA o de hábitos saludables que pueden llegar incluso a las autolesiones o a las conductas autolíticas. Pensamos que es algo muy minoritario, pero no os imagináis la cantidad de contenido que se comparte en las redes sociales sobre estos temas. A lo mejor, como digo, los padres que tenéis hijos más pequeños no lo contempláis, pero los que tenéis hijos adolescentes, bueno, pues son cosas que a lo mejor sí que tenéis que reflexionar sobre ellos y en algún momento también poder tener en cuenta. Indiscutiblemente en redes como Instagram o TikTok son las plataformas que más tipos de contenidos como estos se comparten, que en niños, por supuesto, que a priori no tienen ningún problema
a priori ellos de autoestima, que no tienen ningún problema de salud ni emocional, pues no hay ningún problema, pero para aquellos que a lo mejor sí que puedan estar en la línea de tener algún problema emocional, pues puede ayudar a fomentar o a maximizar estos problemas. Las plataformas bloquean, y sabemos que bloquean, todos los hashtags oficiales o fáciles de encontrar para los menores, como pueden ser los hashtags, que no sé si los conocéis, como pueden ser ProAna o ProMía, que son los que promueven la anorexia y la bulimia, pero indiscutiblemente los menores se buscan todas las triquiñuelas para encontrar contenido relacionado y que les haga llegar a este tipo de vídeos que, como digo, les puede inducir a hábitos no saludables. Por tanto, poner puertas al campo es muy complicado porque las propias plataformas no consiguen y sus contenidos y sus algoritmos no consiguen bloquear todo este tipo de contenidos y de vídeos que se publican en sus plataformas, en sus redes sociales, y al final no nos queda otra a los padres que poder hablar con ellos y conversar con ellos para que si encuentran este tipo de vídeos, si buscan ellos exprofeso este tipo de vídeos, no les puedan afectar a su salud mental para que realmente no acaben con un problema importante. Al igual que, por supuesto, el contenido pornográfico. Sabemos que, bueno, pues la edad media de inicio en la búsqueda de contenido porno en Internet se sitúa aproximadamente ya en los 14 años, pero ya hay menores de, bueno, pues de 8 o 9 años buscando contenido porno en Internet y es normal porque bueno, pues lo tienen mucho más accesible hoy en día. Entonces, pues como digo, a veces podemos intentar, gracias a los controles parentales, pues que este tipo de webs no les salte o las tengan capadas si ellos son los que van activamente a buscarlo o no se lo encuentren si ellos están navegando por YouTube y les pueda saltar un vídeo que ellos no están buscando pero les pueda salir relacionado, pero al final les puede salir o les puede surgir en cualquier momento, en cualquier plataforma. Por tanto, lo mejor como padres es que hablemos de ello en casa, hablemos de todos estos contenidos inapropiados que sí o sí se van a encontrar por la red. También otra de las cosas que más nos están preocupando últimamente es el tema del juego de azar. Están los menores accediendo tanto al juego online, a las apuestas deportivas, como al juego presencial. Y es algo de lo que también tenemos que hablar en casa. Sabemos por el último informe del Plan Nacional sobre Drogas que casi el 40% de los menores ha accedido a casas de apuestas y a salones de juegos, aunque sabemos indiscutiblemente que es ilegal que los menores de 18 accedan a este tipo de locales, pero no se está haciendo el control que se debiera por parte de los locales del juego y también sabemos que acceden a las plataformas de juego online para hacer sobre todo apuestas deportivas. También por la laxitud en los controles de verificación de la edad, en los que muchas veces tan solamente hay que poner un tic si eres mayor de 18 años o en algunas simplemente poner una fotografía del carnet de identidad que pueden utilizar, coger la de un amigo suyo, la de un primo, la de un hermano, simplemente hacer una foto y ponerlo en la plataforma. Como digo, no son bueno, pues verificaciones realmente útiles para que los menores no accedan a este tipo de juegos que, como sabemos, crean muchísima adicción y pueden generar un problema muy grande. No solo son las apuestas deportivas, y yo os digo que va a hacer más de 10 años que llevo dando clase en la universidad y doy clase a alumnos de primero y de tercero de carrera.
de grado, y les suelo preguntar, y prácticamente os diría que el 95% de los alumnos a los cuales les hago la pregunta, en este caso de los chicos, todos han apostado, han jugado y han apostado en webs de apuestas deportivas antes de los 18 años. O sea que imaginaos, y llevo años y años realizándoles esta pregunta cuando les cojo en los grados. Pero también hay otra cosa que estamos viendo últimamente y que también nos preocupa, y es por la normalización que se hace del concepto de la lotería. Y nunca mejor dicho, ahora que está a punto de llegar la Navidad y que estamos constantemente viendo los anuncios de lotería como si fuera algo tan familiar y tan tradicional, que es la compra de la lotería en casa. Y en este caso, aunque por supuesto la lotería de Navidad no es tan adictiva, por supuesto, porque se compra una vez al año, pero en los menores se está dando la compra de los rascas, tanto los rascas online, que es el famoso Rascalink que ha sacado la ONCE, como los rascas que pueden comprar no solo en los kioscos, sino en las gasolineras, los supermercados, y lo estamos viendo que salen en los recreos de los colegios o los institutos, y van a comprar estos rascas que, como digo, cuestan 1 euro, y los compran menores. Es decir, que hay una poquísima supervisión por parte de los trabajadores de estas empresas para que los menores no compren este tipo de productos que, como digo, generan muchísima adicción, porque ellos, por supuesto, creen que es una manera fácil de conseguir premios, pero, por supuesto, sabemos los adultos que la probabilidad de que les toque es prácticamente nula. Como últimos consejos, antes de que me hagáis ya las preguntas, pues un poco deciros esto, refiriéndome a algo que ellos utilizan muchísimo, que es Harry Potter, pues un poco la cuestión de Voldemort. Es decir, hay cosas que sé, y porque lo he vivido en experiencia propia, como os decía al principio de la charla, que cuesta mucho hablar en casa. Es decir, sobre todo para los que sois padres de niños de edades más tempranas, cuesta hablar de pornografía, cuesta hablar de sexo, cuesta hablar de ciertas cosas, pero no por ello va a hacer que intentemos camuflar esos riesgos o que esos riesgos nunca vayan a aparecer. O que pensemos que al revés, que por hablar de estas cosas en casa y por comenzar a hablarles demasiado pronto, va a hacer que les demos ideas, es decir, que vayan a buscar este tipo de contenidos en la web. Para nada. Es decir, el hablarlo lo que les va a dar son herramientas para estar más preparados para cuando, como digo, encuentren este tipo de contenidos o se encuentren ante este tipo de situaciones. Por tanto, hablar es fundamental, conversar con ellos es fundamental, aunque os aseguro que muchas veces no es fácil tener este tipo de conversaciones. También es bueno que reflexionemos en que no siempre tenemos que pensar por qué está tanto tiempo enganchado a la consola, por qué está todo el rato con el móvil, por qué ya no quiere salir a la calle, sino que también a veces tenemos que hacer nosotros una autocrítica como familia o como padre o como madre. Es decir, que nosotros estamos saliendo como antes con ellos de fin de semana, es decir, seguimos haciendo los planes familiares que hacíamos antes, seguimos saliendo a comer o seguimos saliendo al cine o seguimos saliendo, haciendo planes deportivos como hacíamos antes. Es decir, vamos a intentar también esa parte de autocrítica nosotros para intentar pensar en por qué ellos están más, entre comillas, enganchados a la tecnología, porque a lo mejor nos hace llegar a ese punto de que nosotros, sin darnos cuenta, también en ese tiempo de ocio familiar, que son a lo mejor los fines de semana, también estamos más enganchados de lo que debiéramos a la tecnología y ahí tenemos que dar una parte también cada uno, no solo nuestros hijos, sino también nosotros como adultos de referencia.
Y luego nos tenemos que poner al día, o sea, en eso sí que nos toca sí así a nosotros como padre. No, tenemos que saber, bueno, pues como si fuéramos a trabajar de esto, pero sí que hay muchísimas, y ahora os dejaré un listado de esos sitios web que os pueden ayudar para un poco saber algo de ciberseguridad, o sea, no solo para saber esos conceptos mínimos de cómo funcionan las plataformas, las redes sociales, para ayudarles a configurarse los perfiles, la privacidad, sino también esos conceptos mínimos de ciberseguridad para poder con ellos, bueno, pues poder diferenciar si, por ejemplo, como en este caso, si en un enlace o en un link que les llega a través de WhatsApp o de Telegram o de un SMS, les llega un phishing, como puede ser este. Es decir, que ya cada vez la ingeniería social está cada vez más avanzada y cada vez nos es más difícil pues diferenciar esos enlaces que nos pueden hacer los ciberdelincuentes para intentar, bueno, pues hackearnos, en este caso para hacer phishing y robarnos la identidad. Entonces, nosotros somos los primeros que y tenemos que intentar estar un poco al día de los conceptos mínimos de ciberseguridad y de malware para luego poder trasladárselo a ellos, el por qué no deben linkar ese primer link que les puede llegar raruno a través de los enlaces que les lleguen de sus amigos, a través de los canales de mensajería o a través de un DM en Instagram, o porque deben de desconfiar de esas ofertas ofertosas que se encuentran a través de las redes sociales, de Snapchat o de Instagram, de rebajas de un 90% en esas marcas que tanto les gusta a ellos, porque nadie da duros a pesetas, con lo cual algo raro va a haber detrás de esa marca que les está vendiendo unas Nike Air Jordan al 90% de descuento. O sea, todas esas cosas se las tendremos que explicar nosotros y tendremos primero que nosotros saber un poco y, por supuesto, fomentar en ellos ese pensamiento crítico que les haga dudar, es decir, que les haga dudar y que sepan que no todo lo que se van a encontrar en Internet es verdadero y que sepan entender que, por supuesto, existen los bulos, lo que llamamos comúnmente las fake news, pero esos bulos y desinformación que les va a llegar no como una noticia falsa, pero que ahora hoy en día les puede llegar a través de un pantallazo, de un meme, de un vídeo manipulado, y entonces que se paren a pensar antes de ese meme, de ese vídeo, de ese pantallazo que les llega, como digo, a través del grupo de amigos de WhatsApp o de Telegram o de cualquier red social, antes de reenviárselo a todos los demás grupos, que lo piensen, que nos pregunten a nosotros o a un profe en el cole si esto puede ser verdad, si no, que vayan a mirar a Google para ver si hay algo más publicado sobre eso, porque al final lo que estaremos es aumentando esta alfabetización mediática que necesitan los menores para saber desenvolverse bien en el entorno digital. Para acompañarles, sobre todo al principio, cuando les damos ese primer dispositivo, por supuesto, tendremos que abrir con ellos ese primer perfil de redes sociales y configurarles la privacidad. Es decir, no solo tenemos que darles ese primer móvil y decirles, ¡hala! Ya está, ya tenéis vuestro móvil, sino que tendremos que sentarnos con ellos en el caso que decidamos que sí que pueden tener perfil en alguna red social o no, tendremos que decidirlo nosotros, sentarnos con ellos, abrir el perfil, configurar la privacidad. Sería conveniente que seamos nosotros contacto de ellos en esa red social para poder simplemente, como decíamos, supervisar esa actividad, no con el concepto de espiarles, como os decía, sino de supervisar que todo está ok, que todo lo que van haciendo de esa actividad la están haciendo correctamente. Por supuesto, enseñarles a crear contraseñas robustas en todos los dispositivos que utilicen, antivirus, no descargarse, por supuesto, plataformas, ni contenidos, ni juegos piratas, porque normalmente suelen ser más fácilmente hackeables o que vengan con algún tipo de malware, lo que hablábamos de los links sospechosos, perdón, y todo lo que hemos dicho en cuanto a ante la privacidad, que deben ser conscientes de que ya desde que son jóvenes tienen que aprender y a cuidar de sus datos
y de su privacidad. Y ya por último, dejaros, bueno, pues algunos sitios web y herramientas de referencia a los que podéis acudir porque tienen guías gratuitas, por supuesto, con un montón de pautas, con un montón de información a los que podréis acudir para saber cómo configurar diferentes redes sociales, diferentes herramientas que son las que más van a utilizar los menores y adolescentes. El INCIBE, por supuesto, Is4Kids, OSI para los más adultos, y el 017, fundamental, el teléfono del internauta para cualquier problema que tengáis de ciberacoso y de ciberseguridad. Un teléfono fundamental para que tanto nosotros, las familias, como ellos lo tengan grabado y acudan a él para hacer cualquier llamada o consulta, como digo, en torno a la ciberseguridad y también el ciberacoso. Y os dejo también otra serie también de webs referencia para cualquier tema digital. Y luego libros, porque yo también soy muy de papel y no solo de digital, y aquellos padres que también decidáis estas Navidades leer en papel, no solo en digital porque queráis desconectar un poco del digital, os dejo aquí algunos libros que son interesantes y que desde luego pues os van a ayudar en este camino del acompañamiento digital de vuestros hijos. Y ahora sí que sí, termino yo de hablar y os dejo a vosotros para que me podáis preguntar todo lo que queráis. Me voy al chat. Podéis escribir por el chat o o abrir el micrófono y hablamos directamente lo que deseéis. No sé si tengo que daros a ver si tengo que permitir micrófono, creo que sí. Jesús, ¿puedes hablar ya? Hola, hola. Sí, ¿qué tal, Laura? Sí, perfecto. Oye, hola, Jesús. Excelente, ¿eh? O sea, me quito, vamos, sombrero no porque no lo tengo, pero excelente la charla, creo que es súper profesional, cumple no las expectativas, sino mucho más de todo eso, y te lo digo desde un conocimiento porque trabajo en el sector de las tecnologías de información, con lo cual, bueno, pues en parte la pregunta la hago justo por eso. Mira, hace poco en la empresa nos hicieron pues un phishing y demás, ¿no? Y en una empresa donde todo el mundo son profesionales de las tecnologías y que trabajan en ello, el porcentaje de gente que un correo externo habían respondido cometiendo un error fue muy alto, ¿no? Pero lo que aprendimos todos es que cuando se hacen este tipo de roleplay, simulando, bueno, un ataque, etcétera, es cuando eres mucho más consciente de que el peligro está ahí y que es muy fácil caer, muy fácil. O sea, si profesionales de la informática caen en un porcentaje entre el 10 y el 20% y son personas adultas y maduras, imagínate lo que puede pasar, evidentemente, en los expertos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿no hay un tipo de sistema que haga justo esto? Un tipo de servicio o algo así, donde lo que se hace es contra un conjunto, o sea, puedes apuntar a eso, a los hijos ahí, para que les haga un ataque me refiero, simular un ataque, para que vean lo fácil que caen, porque cuando uno experimenta es cuando realmente es consciente. Sin experimentar todo esto, es mi opinión, todo esto está muy bien, pero si no experimentas, te parece muy lejano. Y cuando te atacan, te das cuenta con qué facilidad caes. Pero ahí es cuando eres consciente. No sé si la pregunta se entiende. Pues sí, perfectamente, sí, Jesús, perfectamente. Pues que lo podáis hacer vosotros en casa o cualquiera, no estoy segura, pero sí que déjame que os lo consulte y si luego Guadalupe os puede facilitar un correo, os lo enviaría, porque sí que yo muchas veces que hablo con un compañero mío que es experto en ciberseguridad, sí que me cuenta que cuando va a dar las charlas a los cuerpos de Guardia Civil, justamente les hace un ciberataque en directo. Entonces lo que no sé es si con el tipo de herramienta que utiliza él
es lo sumamente accesible y usable para que cualquiera de vosotros lo podáis utilizar en casa con vuestros propios hijos, pero hacerse, por supuesto que se hace, ya te digo, porque este compañero mío, que es Javier Solueta, que es experto en ciberseguridad, lo hace precisamente, y como decías tú, o sea, lo hace con el cuerpo de guardias civiles para enseñarles lo fácil que es caer en un error. Y como tú decías, es tan fácil para nosotros que además estamos recibiendo phishing, yo creo que prácticamente a diario. Si no es por mail, es por SMS. O sea, yo muchas veces digo, pero vamos a ver, o sea, si es que cada vez lo que hablábamos, cada vez la ingeniería social está mejor hecha, y hay a veces que es que yo a veces casi hasta dudo, digo, pero Dios mío, o sea, cuando no es correos es Amazon, y cuando no es Amazon es cualquiera de envíos, o es cualquier banco. Es decir, ya, porque antes era muy fácil porque las URLs pues se cantaban mucho, ¿no? Porque el subdominio era muy raruno y decías, bueno, esto qué mal hecho está, pero es que ya las URLs están ya súper bien hechas y ya hasta vienen como HTTPS, ya te viene como seguras, y ya hay poquitas cosas que te hagan deducir realmente que se trata de phishing. Es decir, porque hay ciertas faltas de ortografía, a lo mejor en el texto, sobre todo en los SMS, hay ciertas faltas de ortografía, hay veces que está descuadrado, a lo mejor primero te hablan de usted y luego se despiden de tú. O sea, ciertas menudencias que, como digo, nos podemos dar cuenta los que ya estamos avisados de que esto es phishing, y que están constantemente, diariamente, bombardeándonos con ataques de phishing. Pero un menor de 10 años, de 11 años, que le llegue esto por SMS o por WhatsApp o por Telegram, pues complicadísimo. O sea, lo que tenemos que tratar de inculcarles y grabárselo a mente es que no hay ninguna entidad, ni Amazon, que es lo que más suelen seguramente recibir ellos, ni Amazon, ni correos, ni AliExpress, ni cualquier plataforma. Desde luego, ninguna les va a mandar un correo, ni una notificación donde les vayan a pedir que pongan su nombre, su usuario o su contraseña, ningún dato. Es decir, jamás de los jamases, ninguna entidad, ningún banco, ninguna entidad nos van a decir que por causas debidas a un problema tecnológico se han borrado y necesitamos que nos vuelva a poner. O sea, jamás de los jamases. O sea, ninguna entidad, plataforma, empresa nos va a pedir esto. Con lo cual, sabemos que ya de por sí, si alguien nos está diciendo que tecleemos nuestro correo, nuestro mail y nuestra contraseña, sí o sí, es porque nos los van a intentar capturar para hacernos phishing y para bueno, pues cualquier fin ilícito. Pero si me entero de esa herramienta, Jesús, os la paso por mail. Herramienta o servicio de una empresa, ¿eh? Sí. ¿Más cosas? Como tengo aquí la opción de preguntar, yo pregunto otra cosa. Y perdonadme. Esta charla va a estar colgada en la red. Y la pregunta es, ¿ves bueno que, por ejemplo, hijos de 12, 13, 14 años la vean? ¿Es recomendable? Sí, yo diría que sí, porque bueno, la única diapositiva es la que tengo colgado el contenido, que se ve un poco de porno, pero eso se lo encuentran en Twitter en abierto. Es decir, que no van a ver en la charla algo que no vean ellos por sí mismos en Internet. Es la única diapositiva que a lo mejor os podáis decir, pero precisamente os puede servir, porque además, si queréis, me voy un momento otra vez a la presentación, ¿vale? Para explicaros el porqué de ella. Y es, a ver, que no sé si puedo volver para atrás.
es en esta pantalla, bueno, sabéis, no sé si todos tenéis, ay, me he ido muy atrás, no sé si todos tenéis Twitter, los que tengáis Twitter, bueno, ahora con toda la compra de Elon Musk está que tenemos un cambio sí y otro también. Twitter es la única plataforma que permite la pornografía, ¿vale? O sea, obviamente la pornografía infantil no, pero sí la pornografía. El resto de plataformas no permiten pornografía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Twitter cualquier menor que se abra un perfil, que indiscutiblemente sabemos que hay menores como en todas las plataformas, en Twitter, en Instagram, en TikTok, cualquier menor puede acceder a porno y porno explícito, es decir, que hay pornografía en Twitter. Pero es que además los usuarios de redes sociales, que no me da tiempo porque no tenemos tiempo, es imposible, de redes sociales como OnlyFans, que no sé si la conocéis, que es la red social que se puso de moda, de creación de contenido, que se puso de moda con la pandemia. A priori es una red social que surge en el 2017, como digo, de creación de contenido de pago de cualquier temática, de yoga, de cocina, de música. ¿Qué pasó? Que a raíz de la pandemia, en la que se cerraron casi todos los negocios físicos, pues muchos trabajadores, digámoslo así, del sexo, aprovecharon para utilizar OnlyFans para vender sus contenidos eróticos sexuales. Y desde entonces se ha convertido en la plataforma del porno casero por excelencia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los creadores de contenido, llamémoslo así, que crean contenido erótico pornográfico en OnlyFans, algún contenido es gratuito y otros de pago, para intentar captar suscriptores a sus canales, se publicitan en redes sociales donde sí están los menores, como en Twitter y en Instagram. Entonces, por eso veis que es esto que os pongo aquí, que es un usuario de creador de contenidos de OnlyFans, como veis, venta de contenido explícito, no te lo pierdas, sígueme en Instagram, pero la URL es de OnlyFans. Entonces, lo que está vendiendo es su suscripción de pago a su canal de OnlyFans. Pero ¿dónde se está publicitando para encontrar seguidores? En Instagram, aquí, ¿lo veis? Y en Twitter. Entonces, como vemos, no he querido ponerlo más explícito, pero como vemos, sí que se puede ver, por mucho que ponga llamitas, sí que se puede ver contenido totalmente explícito y pornográfico en Twitter. Y si nos fuéramos a esta URL de Instagram, pues también lo verían en Instagram. Entonces, es por lo que os hablaba de la necesidad de hablar del porno y del acceso al porno con nuestros hijos menores, porque se lo van a encontrar. O sea, ya sea porque ellos hagan una búsqueda activa o porque sí o sí les aparezca en las plataformas. Por tanto, yo te diría que sí que la puedes ver perfectamente con ellos, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Nada. ¿Alguna consulta tenéis? No sé si en el... Inma, sí, te he leído la posibilidad de hacer una sesión similar para ellos, sí, lo hablaremos con el SEC. He dado ya algunas o sea, no es la primera vez que voy a los coles a darles a ellos una charla. De hecho, he estado, yo creo que he estado en SEC Atlántico, he estado en Almería, o sea, está en Galicia, en Almería, en el Castillo y en Villafranca. Y aquí, bueno, yo es que vivo aquí al lado, del SEC de aquí, no me sale, de Ciudad del Campo. Entonces he estado prácticamente en todos los SEC y he dado o sea, he dado charlas a eso, vamos, especialmente, hace un par de años. Perfecto, sí, lo podemos proponer otra vez, Jesús e Inma.
Alberto, no sé si quieres preguntar algo, no sé si me has levantado la mano. Enseca Alborán. Ay, gracias, Javier. Sí, entiendo que van a colgar la presentación. Lo que no sé deciros es dónde, porque ahí ya sí que desconozco cómo es la plataforma del SEC. Entonces no sé dónde se cuelgan las aulas de padres. Ahí sí que me pilláis. No sé exactamente dónde se cuelgan. Ahí sí que tendríais que consultarles porque no sé exactamente dónde se cuelgan. Pero vamos, Alberto, espera, que a lo mejor te pongo el chat, Alberto. Alberto, creo que, no sé si ahora Alberto, o ¿Sí me oyes? no sé. Sí, ahora sí. Creo que ha puesto algo. A ver. Ah, mira, Jesús acaba de poner ahí la URL. Gracias, gracias, Jesús. Fenomenal. Y no sé si Alicia me estaba levantando la mano. No sé si Alicia me habías levantado la mano. ¿Alguna sí consulta más que antes de que queráis hacer así para que todos la oigan antes de colgar la presentación? ¿Alguna? De todas maneras, os dejo por aquí mi mail, lcuesta@ucjc.edu y mi web, que es educación digital para familias.com, porque tenéis bastantes recursos que os pueden a lo mejor. Me falta algo. Esperad, que he puesto algo mal. Os la dejo desde aquí. A ver. Me falta un para, creo. www.educación digital para familias. Ahora, ahí. Donde podréis encontrar, bueno, pues bastantes artículos que voy escribiendo sobre estos temas y recursos, y también una sección con todos los libros físicamente que voy recomendando, que también a lo mejor, bueno, pues os pueden ayudar y os pueden orientar y os pueden resultar muy útiles para estos temas, porque además os pueden ir tanto encaminados a aquellos que tenéis hijos más pequeños como a los que ya tenéis hijos adolescentes y jóvenes que ya estáis en otra fase totalmente diferente y tenéis inquietudes diferentes. Así que, bueno, pues están ambas yo creo que fases cubiertas. Y nada más, no lo sé si alguien más quiere preguntar algo o damos la charla por finalizada. Muchísimas gracias a todos por haber estado esta tarde, que sé que es complicadísimo para los padres el poder estar una tarde con todas las cosas que tenemos de trabajos, niños extraescolares y demás. Así que para mí ha sido un placer que hayáis estado y sobre todo el deciros que por supuesto sí se puede, que nos desbordéis, que de verdad que simplemente el ser conscientes de que bueno, que es un esfuerzo más, sin duda, el que tenemos que hacer, que tenemos, como dices, en soles, es verdad, que tenemos que hablar un poco más
con ellos el hacer un poco un esfuerzo más por intentar orientarles y guiarles en este entorno digital que nos ha tocado sí o sí, pero que ni mucho menos ellos saben más que nosotros, eso no lo dudéis, pero sin duda tenemos que estar ahí, porque es la manera de poder prevenir y poder prever los riesgos que puedan suceder. Así que muchísimas gracias a todos.